Multimedia presenta Mundo Forense, conducido por Zoraida García Castillo, Anaí Rodríguez González y Carla Vázquez Barrera. Un programa de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y la Facultad de Derecho de la UNAM. Muy buenos días, les habla Carla Vázquez Barrera en este su programa Mundo Forense. Hoy estamos transmitiendo desde la página de Facebook de Canal Yus Multimedia de la Facultad de Derecho de la UNAM. Queremos dar las gracias a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho, a la doctora Irene Emilia Trejo Hernández, jefa de la División de Universidad Abierta de la Facultad de Derecho, a Eduardo Ramírez y al equipo que se encuentra en cabina por propiciar este espacio. Les recordamos que estamos en la plataforma de Yus Canal Multimedia y que se retransmite por la página de Facebook de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, UNAM, en donde pueden dejar sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy nos acompaña la doctora Lilian Álvarez Arellano para conversar sobre huellas, pruebas y especímenes, el origen de la literatura infantil y juvenil. Me voy a permitir leer una muy breve semblanza de la doctora. A Lilian Álvarez Arellano le gustó mucho leer desde niña. Disfrutó de los estudios de primaria, preparatoria y lo que siguió, la licenciatura Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana, una maestría en Currículum y maestría en Desarrollo Humano, así como un doctorado en Filosofía de la Educación y la Epistemología. Todo lo último en la Universidad de Harvard. Su línea de investigación es la literatura mexicana de los siglos XIX, XX y XXI, con especial atención a la literatura escrita para niños, niñas y jóvenes. Ha hecho varios trabajos en torno a la historia de la literatura, es editora de obras de José Rosa Moreno, uno de los primeros escritos dedicado a niños, niñas y jóvenes. Comisionada por la UNAM, diseñó y desarrolló los libros de texto gratuitos de formación cívica y ética que se usaron del 2009 al 2018, así como los planes de estudio de esa asignatura para la primaria y secundaria, así como de ética y valores, para el bachillerato de la SEP. También diseñó planes de estudios nacionales de educación de derechos humanos y de la educación sexual para alumnos, alumnas y docentes. En la UNAM ha sido profesora de la Facultad de Filosofía y Letras en Pedagogía, en el posgrado de Letras y de la Maestría para la Enseñanza Media Superior. Actualmente es directora de la colección Shoknak, dirigida a niños, jóvenes y docentes. Es directora del Instituto de Investigaciones Filológicas. Hablar de huellas, pruebas y especímenes nos invita justamente a eso, a rastrear los indicios que permiten reconstruir cómo surgió esta forma de literatura. ¿Qué textos pueden considerarse sus primeros antecedentes? ¿Qué prácticas de lectura o enseñanza dieron lugar a su desarrollo? Y sobre todo, ¿qué concepción de la infancia está detrás de estos materiales? La literatura infantil no solo refleja la época, sino que participa activamente en la formación de valores, sensibilidades e imaginarios. Es decir, no se trata únicamente de lo que leen las niñas y los niños, sino de cómo una sociedad decide educar, transmitir cultura y construir subjetividades desde las primeras etapas de su vida. De eso y más hablaremos el día de hoy. Muy bienvenidas, doctora Zoraida. Muchas gracias, Carla, por esta presentación. Bienvenida, querida Lilian, Muchas a tu programa gracias. Mundo Forense. Gracias por aceptar la invitación. Con muchísimo gusto. Gracias. Bueno, a ver, fíjense ustedes que hablar de ciencia forense, de ciencias forenses, es hablar de un eje que cruza, yo diría que casi por todos los ámbitos del conocimiento y disciplinas que podamos imaginarnos, tanto en las ciencias, las humanidades y lo social. Entonces, invitamos en esta ocasión a nuestra directora del Instituto de Investigaciones Filológicas, con quien he tenido conversaciones. Nos vemos todas las semanas porque sí, tomamos clase de canto juntas, déjenme decírselo. Nos sentimos muy orgullosas de eso. Feliz. Pero sí, porque ahí vamos avanzando. Y hemos platicado cómo se puede cruzar también los temas forenses con el mundo de la literatura. Y sí, o sea, creo que lo podemos entender muy bien. Justo viene ella llegando aquí a la cabina con una serie de publicaciones del Instituto de Investigaciones Filológicas principalmente, no sé si todas. Sí, todas. Todas del instituto, que se cruzan de alguna manera
con el mundo forense. Pero antes de entrar a hablar sobre estas publicaciones, platícanos, aunque ya nos leyeron tu semblanza curricular, me gustaría mucho saber de ti, qué líneas de investigación estás desarrollando, cómo es que llegaste al mundo de la filología y de la literatura, y cómo es que el Instituto de Investigaciones Filológicas también estudia temas que están relacionadas con el derecho penal, con el comportamiento criminal y sobre todo, pues tú cómo cruzas con las infancias. Ajá. Son muchos entrecruzamientos. Empezamos por lo de infancia. Yo empecé con la literatura, como dije, en la infancia, como muchos creo que empezamos ahí, nuestras pasiones, nuestros intereses. A mí me gustaba leer. También disfruté mucho mis escuelas y admiré mucho a mis maestras y a mis maestros. Entonces yo quería entre que ser maestra y dedicarme a leer, y estudiando, fui a dar por caminos diversos al lenguaje. El lenguaje, así como la ciencia forense, cruza muchos ámbitos. Yo era de esas niñas curiosas que les interesaba todo, y algo que había pues en común era el lenguaje, diversas formas del lenguaje, el musical, el plástico, el hablado y el escrito. A mí particularmente me gustaron el hablado y el escrito, que es lo que se estudia en la filología, los textos hablados y escritos. ¿Por qué los hablados y escritos? Porque la literatura empezó en la humanidad de manera oral. Se fue registrando, se fue haciendo algo escrito con sus propias reglas, tiene distintas reglas un texto oral que un texto escrito. Por ejemplo, en el oral tiene que haber mucha repetición porque no hay la posibilidad de regresarse a la página. Y en ese ir y venir entre textos orales y escritos se hacen las grandes literaturas del mundo, entre ellas las dirigidas a los niños. En distintos momentos, como ustedes saben, los niños, las niñas, los jóvenes han sido considerados de diferentes maneras. Es bastante reciente, es de la modernidad, que sean, por ejemplo, considerados sujetos de derecho. A veces han sido considerados algo muy lindo, o algo muy útil porque ayudan, porque aportan, o una lata, o una cosa que se pone por allá. Pero es de la modernidad considerar los sujetos de derecho, y de nuestra historia reciente la lucha porque realmente disfruten de sus derechos como niños y como jóvenes, viendo cómo lo que se ha reconocido como derechos de todas las personas, de todos los seres humanos, qué hay que hacer en el caso de los niños, ¿no? En qué se traduce exactamente. Para eso, pues la literatura ha sido básica. Por ejemplo, en el siglo XIX, en varias partes del mundo, la literatura, los niños en la literatura eran niños trabajadores, niños explotados, niños en fábricas o niños en el campo, muchos niños huérfanos, son personajes. Y se va construyendo socialmente una sensibilidad hacia los niños. También es más o menos moderno en la cultura que llamamos occidental escribir para los niños. Escribir, porque textos orales para niños podemos imaginar que ha habido desde hace muchísimo. Y de textos para niños son desde las canciones de cuna, dedito, ¿verdad? Y cuentos. Entonces es algo muy amplio, pero que sí es uno de los nervios que animan a la sociedad, y que está en constante reciprocidad lo que piensa la sociedad con lo que propone la literatura. No en reciprocidad perfecta, porque hay textos de hace 400 años o 1000 años o más que todavía lo siguen leyendo los niños. O digamos, este año es, por ejemplo, el bicentenario de Pinocho. Y Pinocho se escribió en un periódico italiano para niños, pero prendió en todo el mundo, para niños y para adultos, esta idea del niño de verdad, el que quiere ser un niño de verdad. Es una reflexión muy profunda, ¿no? Nos lleva a una reflexión muy profunda. Sí. ¿Y cuál es el deseo y las obligaciones de la paternidad? Y cómo el niño tiene que ir encontrando su camino entre el bien y el mal, pero más o menos por sí solo, desarrollando una conciencia. Entonces, todo lo que es imaginación, todo lo que provoca la lectura, que es, bueno, entre misterio y milagro, y lo
científicos dirían, es un fenómeno, ¿no? ¿Cómo pasas de manchitas en un papel a vivir en un mundo imaginario donde está Gepetto con su pinito y ¿verdad? ¿Cómo se hace eso? Nos permite leer más bien nos permite vivir muchos contextos, situaciones humanas en las que no estamos y tal vez no estaremos nunca. Pero ahí estamos. Es un fenómeno muy interesante del cerebro humano y nosotros lo vemos desde el punto de vista de la lengua. Entonces, así llegué. Eso es lo que hacemos en el instituto y cómo se cruza con lo forense y con el derecho. Lo que hacemos en el instituto, bueno, en el instituto estudiamos de investigaciones filológicas, tenemos varios centros, es el instituto más grande de la UNAM, tiene 8 centros, uno de ellos, por ejemplo, el Centro de Estudios Clásicos, estudia la literatura antigua grecolatina y bizantina, y ahí, pues en la literatura latina está una de las grandes fuentes del derecho, ¿verdad? El derecho romano, y de nuestro derecho. Y de nuestro derecho es una de las grandes fuentes, ¿no? Sí. Ahí se estudia eso, la historia del derecho, se estudia la retórica, en particular la retórica forense, ahí les traje unos libros. Luego en literatura, pues el crimen es algo que siempre ha afligido a las sociedades y se refleja en la literatura. Aquí les traje varios libros que estudian cómo se capta esa criminalidad, las modalidades de la criminalidad en ciertas épocas y además cómo cierto lenguaje se usa para describirlo, para conceptualizarlo. Tenemos un seminario de lenguas indígenas que creo que ahorita es uno de los grandes desafíos para nuestra sociedad. Ese diálogo entre, digamos, el derecho positivo mexicano y los usos y costumbres, y en lenguas indígenas, todo eso damos bases para ellos. Está el Centro de Estudios Literarios que estudia todas estas imaginaciones, está el Centro de Estudios Mayas, está centros que estudian la literatura y el lenguaje de manera teórica, como el Seminario Hermenéutica o el Seminario de Poética, y el seminario y el Centro de Estudios Lingüísticos, que yo creo que es muy importante también para ustedes porque estudia cómo se juntan las palabras para tener sentido y cuándo no, ¿verdad? Gramática en sus diferentes partes, su evolución histórica, la evolución histórica del español cuando llega a América en contacto con diversas lenguas indígenas, cómo hay variantes a lo largo de todo el continente. Son muchas cosas que estudiamos y que yo creo que pueden ser auxiliares para lo que ustedes estudian, porque el derecho es una construcción lingüística. Absolutamente, es un discurso. El derecho es un discurso, no es algo que puedas tocar así como un libro, ¿no? Es un discurso, es un discurso que se va lenguaje. Sí. Doctora, pues seguro que vamos a organizar una visita para poder conocer la biblioteca. Yo quisiera retomar un poco como este interés que ha tenido por acercar a los niños, porque antes de entrar al corte yo decía
que es muy complicado, sobre todo pensando, bueno, desde mi perspectiva, un poco pensando en toda la tecnología, en todos estos elementos que en muchas ocasiones alejan a los niños de la parte de los libros. Y pensar en escribir para ellos, en llamar su atención, en cómo decían ahorita en un momento, de cómo esas manchas pueden convertirse en algo súper mágico, en hongos, en espacios, en casitas. O sea, cómo ir retomando toda esa imaginación, cómo no perderla, porque ahorita pensaba, ¿qué es lo que hace la doctora cuando escribe? ¿Cómo se va imaginando? ¿Cómo es posible que se pueda trasladar, imaginar, pensar? Ahora con todo este conocimiento y este bagaje, ¿cómo decide qué palabra hacer, no sé, en el texto, en el nombre del libro, para que pueda ser atractivo, para que yo pueda decir de qué se trata? ¿Cómo trabajar con toda esa información y luego hacer un acercamiento tan particular en niños y en niñas? Pues el arte del libro es milenario. Hay una experiencia muy grande, una combinación entre el tamaño del libro, la tipografía, la mancha tipográfica, cómo están las palabras esparcidas ahí, la relación con las imágenes que se escogen. Esta colección que tenemos en Filológicas, por ejemplo, la diseñó una profesora de la Facultad de Artes y Diseño, y tenemos una proporción de ilustración con respecto a texto según la edad a la que va dirigida. Tiene pequeñas cosas como las capitulares, tiene marcalibros, tiene texturas, tiene una información breve sobre qué, para tratar de llamar. Por ejemplo, este que va en el forro, que hace un resumen, esto se los dimos a hacer alumnos de bachillerato, para que fuera, y las ilustraciones las hacen alumnos de la FAD. Entonces, esperamos que sea un lenguaje de joven a joven. Sí, muy importante. Que los atraiga. En esta colección en particular son clásicos de la literatura universal que estudiamos nosotros, pero que sin adaptación, sino una selección que se hace para, por ejemplo, este es de Rafael Delgado, escritor veracruzano, sus cuentos, ¿no? Una selección con una muy breve introducción que lo que busca es captar el interés, claro, y darle información mínima en cuartilla y cuarto, para que se pueda entrar al texto y ya, ¿no? Ha sido una lucha de la humanidad, la alfabetización. O sea, en nuestro país, pues el siglo XIX era su gran ilusión, su gran meta, la alfabetización, que no se lograba, aunque Valentín Gómez Farías empezó ahí con leyes al respecto muy temprano en el siglo XIX, pero ya en el XX pues tenemos casi universal alfabetización, un alto nivel, sobre todo entre niños y jóvenes, y ya están más acostumbrados a leer, y los celulares y esas cosas no necesariamente son competencia, pueden tener distintos tipos de contenidos, pero además cuando a un niño se le da un libro bonito, en general sí lo aprecia, sí lo quiere, sí, claro, se quiere acercar. Y desde bebés. Sí, desde bebés. Chiquitillos. Entonces si se los pones ahí, de hecho hay un organismo de las Naciones Unidas, el CERLAL, en América Latina, que mide la producción editorial. Y la que está creciendo más, pero por mucho, es la de los niños y jóvenes, sí. Entonces, quiere decir que hay un público, que han tenido éxito las grandes políticas, pero sí los textos para niños, aunque los niños viven crueldad, viven violencia, viven enfermedades, muerte, muchas cosas, siempre creo yo, aunque se hable de todo, tiene que haber un pequeño fondito de bondad y esperanza, para que de eso se jalen, porque pueden estar viviendo realidades muy, muy duras, muchísimos niños. Y yo creo que todo el que ha sido niño sabe que no todo haya sido como haya sido esa infancia, ¿no? Hay momentos de tristeza, de soledad, hasta de desesperación, y es lo que no debe haber, ni entre niños ni en jóvenes, y prácticamente para nadie, ¿verdad? Y la literatura para niños y jóvenes de alguna manera sí comunica una salida, una esperanza, otra visión, un horizonte. Un mundo alterno. Un mundo alterno que sabiendo que esta que estamos viviendo pues es una configuración entre muchas otras posibles, y
que uno como ser humano y en grupo, en colectividad, es capaz de hacer cosas que mejoran o que empeoran las cosas. Absolutamente. Y nos lo dice la literatura mucho, ¿no? Sí. De mil maneras diferentes, con toda la claridad de los escritores. Entonces, pues creo que es algo que es bueno que haya... Los papás a veces no son lectores, pero saben que sus hijos deben de leer. Y les compran libros carísimos, porque a veces son muy caros los libros para niños, ¿no? Porque saben, intuyen, aunque no les haya tocado la época en que había más libros para niños, porque además en nuestra tradición no hay tantos. En la literatura en español no hay tanta producción para niños como en otras lenguas. Fue muy restringido todo eso, ¿no? Acuérdense que en América estaban prohibidas las novelas durante la colonia, no se fomentaba la imaginación. Entonces no tenemos tantos escritores como podríamos tener, pero los vamos a tener pronto. Oye, bueno, tu línea de investigación es siglo XIX, ¿no? Siglo XIX y XX. ¿Y qué hay de literatura infantil en ese siglo? Ay, mira, es interesantísimo porque había más entonces que ahorita. ¿Cómo? Sí. ¿En serio? En serio, había más autores, más periódicos. Y el que la inaugura es una figura interesantísima. O sea, hubo antes, nuestro autor más famoso que yo amo, y a él le dediqué mis estudios de doctorado, además José Joaquín Fernández de Lizardi, que este año lo estamos celebrando en mi instituto, es considerado el primer novelista de América Latina, el primero que rompió con el cerco de limitar la imaginación, 1816, sí. Pero antes de eso, en 1813, hubo un periódico para niños, El Correo de los Niños, que hizo Juan Wenceslao de la Barquera, que andaba ahí con Morelos, luego tuvo cargos públicos importantes y hizo el primer periódico para niños, que es muy bonito porque era un periódico del cual hay un ejemplar en el mundo que está en nuestra biblioteca. ¿En serio? ¿La tienen ustedes? Oye, ¿y ese es dónde se editó? ¿En Ciudad de México? En la Ciudad de México. Porque él andaba con las prensas de Morelos, él le hacía los periódicos. Entonces era un insurgente, y no con simpatías, era un insurgente, pero que luego, por su formación, porque era una persona muy culta y demás, pudo tener cargos públicos importantes, creo que hasta en la Suprema Corte, en la Corte de Representación Pública, en cargos de Hacienda. Era una persona muy entregada al bien público, digamos, a la cosa pública. Pero se dio tiempo para hacer un periódico para niños en 1813. Y luego hizo otro ya casi al final de su vida, que es el que se conoce más, El Diario de los Niños. Lo hizo, hoy creo que fue 37 y 38, justo antes de morir, 2 años. O sea, antes de morir, después de haber ya llevado a culminación a instituciones todos sus ideales insurgentes, a hacer un periódico para niños. Wenceslao Sánchez de la Barquera. Muy bien. Entonces, bueno, esas son sorpresas, ¿no? Que no sabía uno, porque uno aprende desde prepa, pues que José Joaquín Fernández, y es verdad, hizo el primer, pero nuestro periódico. Ahora, este otro señor, José Rosas Moreno, hizo la primera imprenta y librería de los niños que hubo en América Latina. Aquí lo muestro. El semejante tomo. Este tomazo está dedicado a recoger uno de sus periódicos que se llamaba Los Chiquitines. Dirigido, o sea, estamos hablando también siglo XIX. Sí, siglo XIX. Ya Lerdo de Tejada, en el periodo de Benito Juárez, Lerdo de Tejada, y luego este es, digamos, de la época de Benito Juárez. Había muchos, por ejemplo, Santiago Sierra, el hermano de Justo Sierra, se dedicaba a la literatura infantil fantástica, tenía sus periódicos. Él fue el primero que, en periódicos para niños, uno que se llamaba La Biblioteca de los Niños, o sino Biblioteca de los Niños, tradujo, porque ellos estaban muy cercanos a la cultura alemana, a los Grimm y a Perrault, y a todos. Entonces les dio a los niños versiones muy bonitas de cuentos que estaban en ese momento leyendo los niños en Europa, pero también hacían sus propias creaciones. Por ejemplo, Santiago Sierra escribió una novela fantástica que se llama Viajes alrededor de una oreja,
Y cosas sobre geografía, y estos periódicos eran cosas muy buenas. Entonces, la gran sorpresa del siglo XIX, que los historiadores de la literatura dicen, bueno, era literatura didáctica y moralista. Pues sí, pero lo didáctico y lo moralista es algo muy difícil de hacer bien, muy complejo y muy importante, sobre todo si tenías ahí, o también dicen, bueno, pero eso era para niños de la élite. Bueno, en la época de Benito Juárez, la compañía lancasteriana y otros hicieron bibliotecas abiertas, populares. Salas de lectura populares con horarios para niños, obreros, artesanos, y tenemos los registros de qué obras había ahí y cuánta gente iba, y era algo muy exitoso, muy concurrido. Oye, aunque no supieran todavía leer y escribir, les leían. Y los gremios, entre ellos los de las imprentas, ayudaban, era como una forma de solidaridad. En esa época no había mucho socialismo en México, aunque ya estaba Marx por ahí, pero había mucha vida asociativa de los gremios. Entonces ellos le daban especial importancia a hacer escuelas para niños que trabajaban, o sea, en horarios que pudieran ir, para artesanos que mejoraran su práctica, les enseñaban principios de ciencia. Artesanos muy jóvenes, la gente empezaba a trabajar a los 13 años, ya profesionalmente, ¿no? Sí. Entonces son sorpresas del siglo XIX. Luego, por ejemplo, en el Porfiriato, unos periódicos deliciosos. Por ejemplo, Guillermo Prieto. Sí. Guillermo Prieto tenía porque en esa época en Europa se usaba la galería de los niños famosos, ¿no? Entonces, Mozart niño, y Guillermo I de Prusia, y él hacía galería de niños impertinentes y latosos. Entonces, o sea, todo lo contrario. Sí, el que comía mucho, el que era berrinchudo, y era un escritor muy popular. Cuando él se murió, bueno, todo México salió, tenía sus poemas que la gente sabía que la migajita, porque hablaba de los grandes hechos nacionales y de las grandes figuras populares, pero también le escribía a los niños en estos periódicos del Porfiriato. Entonces son unas joyas que, quién sabe, bueno, algunas sí todavía les interesan muchísimo a los niños, pero que yo creo que quien se estudia tanto la cultura infantil en México, o la literatura, o la sociología, se debería acercar esto para ampliar la idea que tenemos del siglo XIX. Y esto se continuó y le dio un vuelco muy interesante a la Revolución Mexicana, sobre todo con la SEP. La SEP se volvió la gran editora de la impulsora de la literatura infantil, comenzando con Vasconcelos. Pero yo he tenido el gusto de, en esta colección, que es la nueva Biblioteca Mexicana, que vean los tomazos que son. Sí, aquí está buscar por 3, todos lados. Es el tomo 4, sí. La obra de José Rosas Moreno, que les digo que fue el primer escritor dedicado a los niños. Les hizo obras de teatro, periódicos, libros de texto, fábulas. Pasó a la historia literaria mundial por sus fábulas. Pero yo creo que por sus periódicos también podría haber pasado por sus obras de teatro. Eran obras de teatro para que las representaran los niños, pero ya antes de eso había toda una cultura popular. Si ustedes han visto esos folletitos de Calleja, que eran obras de teatro para niños o muñecos. Y dice uno, ¿cómo que niños o muñecos? Sí. Es que eran niños actores, eran o marionetas o niños trabajadores que andaban en las carpas y así. Sí. Y él hace unas para niños en situación escolar, o sea, no niños explotados en el teatro. Sí. Va cambiando. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje y disfrutar muchísimo esta línea de... Volví, digamos, a mis amores infantiles, de tipo de cuentos, de narraciones, porque antes me dediqué a otras cosas, porque llevo 43 o 44 años en mi instituto, entonces, bueno, he podido estudiar 1000 cosas, pero digamos que en los últimos 20 años me he dedicado a esto, y pues descubrí que había muy poca investigación sobre esto, que estaban perdidas las obras y que valía la pena compilarlas, estudiarlas, editarlas, revivirlas, hacerlas circular. Claro, a ver, yo no había tenido una lección como la que nos estás dando ahora, nunca. No me había ocurrido ponerme a pensar, ¿y qué se habría escrito para los niños en el siglo XIX?
Como que son épocas que con discursos sesgados se van relegando como si estuvieran en la oscuridad, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, con el medioevo, que dicen pues la oscuridad frente al Renacimiento, cuando no es así. Cuando había una efervescencia en mil temas, ¿no? Ajá, sí. Y durante siglos. Sí. Oye, y bueno, aquí nos ha traído la doctora Lilian una serie de publicaciones, algunas están aquí expuestas, por ejemplo esta que pusimos es Crímenes de tinta y celuloide, que es una publicación del Instituto de Investigaciones Filológicas, Cine, Series y Literaturas Policiales en México y España. También nos trajo otra que es La Revolución, el romance y un pistolero mexicano, El complot mongol de Rafael Bernal. También escrito por Héctor Fernando Vizcarra. Los anteriores son coordinación de Héctor Fernando Vizcarra también y de Sergio García García. O sea que el investigador Fernando Vizcarra está en esto. Que es un joven muy... Hay otro que es Sor Juana Chamana, de Enrique Flores, y que tiene una portada preciosa. Enrique Flores ha estudiado mucho la poética. La poética en los estudios literarios pues nace con Aristóteles y algunos anteriores a Aristóteles. Cuando se dice poética es la teoría de la literatura, pero él estudia la etnopoética, es decir, las ideas sobre literatura y las prácticas de la lectura de pueblos indígenas de América. Ha visto algunos amazónicos y varios mexicanos. Entonces en eso anda Enrique Flores. Wow. Tenemos otro título que es Serialidad Narrativa, 3 propuestas analíticas en la ficción policial, de Héctor Fernando Vizcarra también. Tenemos que invitar a Fernando Vizcarra que nos venga a platicar. Luego de Enrique Flores, que también el otro autor, La N de Palo, Crímenes Inmemoriales, y aquí se ve algo de ejecución tipo Santo Oficio, ¿verdad? Y tenemos otra que es Un sombrero negro salpicado de sangre, de Enrique Flores y Adriana Sandoval. ¿Quieres comentarnos de alguna de estas publicaciones? Pues les quisiera decir... Había una de un gato que vi por ahí. Sí. Bueno, esta es la colección para jóvenes lectores. Ajá. Por ejemplo, la del gato, no sé dónde El gato quedó. está aquí. Lo que vio mi gato. Bueno, esta es una novela de José María Benítez, escritor de la segunda mitad del siglo XX mexicano, y donde hace parangón entre un gato, que como dice él, era una gata, y la Revolución Mexicana. Y es una cosa terrible porque esta gata se acaba comiendo a sus hijitos, como la Revolución Mexicana. Claro, oye, es muy buen símil. Es muy... sí. Entonces, y puede haber en otros fenómenos sociales también. Y bueno, a mí me daba teníamos poco de duda, pero los jóvenes lo devoran. O sea, les gusta muchísimo. Esta colección se hizo siguiendo una colección clásica de la universidad que se llama la colección Lunes, que hicieron Enrique y Pablo González Casanova hace más de 70 años. Que es a 2 tintas, eso lo hace barato. Tienes ilustración, pero solamente 2 tintas, negra y otra. Entonces, la roja va como para los jóvenes ya prepa, más adelante, aunque todas son para cualquier edad. Por ejemplo, Curiosas Anécdotas Antiguas, entresacadas de Noches Áticas de Aulo Gelio. O sea, los que estudian Derecho Romano y se quieren imaginar qué cosas leían para entretenerse, pueden ver esta, porque Aulo Gelio se puso a juntar cosas que decía la gente, historias que decía la gente en su tiempo. Entonces creo que fíjate que de alguna manera también así se construyó el derecho. O sea, el derecho nace de que la costumbre, ¿no? ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo la gente? ¿Cuáles son sus normas de costumbre? O sea, cómo resolver conflictos por la costumbre. O no conflictos, conductas. ¿Qué es lo que hay que hacer en cierto caso? Y en este libro se compiló y esas son nuestras normas. Que son 3 volúmenes en la biblioteca de escritores griegos y latinos. Aquí la traductora hizo una selección. Hay algunas cosas singulares, pero también para la ley es importante la singularidad y la excepción. Claro, no, por supuesto. Entonces es una reflexión que puede ser interesante, entretenida y útil, que es como lo quería
Aulo Gelio en su época, ¿no? Y bueno, aquí tengo cuentos de Rafael Delgado y les quiero enseñar esta revista nuestra, Acta Poética, donde traje 2 números. Son revistas de poética, que decir teoría literaria, pero uno, creo que el último, el que acaba de salir, es sobre derecho y literatura, y otro que les traje es sobre crimen y literatura, desde el punto de vista teórico. Entonces puede ser de utilidad para ustedes y por eso se los traje. Sí, claro. Oye, también en el Instituto de Investigaciones Filológicas hacen estudios de retórica. Sí, claro. Sí. Retórica clásica. De forma importante. Sí, de forma importante. Hay todo un grupo que cada año va a ir a cursos, cada año desde que empezaron los juicios orales en la Escuela de Jueces, sobre retórica aplicada a los juicios orales, pero lo que estudian ahí son los textos clásicos de la retórica, clásicos grecolatinos, clásicos del Renacimiento, clásicos, creo que aquí les traje uno del siglo XIX mexicano, porque hubo grandes oradores, Ignacio Ramírez Altamirano. Yo creo que es este. Este es el no, es este. Es este. No es este, pero por aquí está. Textos de oratoria. Textos de oratoria fomense de finales del siglo XIX en México. Este investigador, Gerardo Ramírez Vidal, ha hecho toda una labor de rescate de los grandes textos forenses, de rhétores del liberalismo mexicano y también de los conservadores mexicanos y del positivismo mexicano. O sea, siglo XIX y principios del siglo XX lo estudia, aparte de que él estudia a Georgias de Leontini, que decía que el logos es pequeño, pero poderoso. Y creo que tiene mucha razón. Sí, que podemos aprender ese poder de logos y que la gente que estudia Derecho y Ciencias Forenses pues puede hacerse de ese poder de las palabras. Sí, fíjate que en el plan de estudios de Ciencias Forenses hay una asignatura de retórica, lógica y argumentación jurídica, en donde se comprende también la retórica, que es muy importante. O sea, como nos dice la doctora Lilian, en los actuales juicios orales es muy importante el convencimiento, ¿no? El convencer al juez, el convencer a todas las partes y todos los que intervienen de que lo que se está resolviendo es lo adecuado, es lo que es justo, lo que es lógicamente aceptable, ¿no? Y lo lógicamente aceptable se puede justificar con el argumento, ¿no? Entonces, y la retórica es también el arte de convencer. Es el arte, ¿no? de convencer. El arte de convencer. Pero además se tiene un reto más, porque ahora, por ejemplo, con todas estas resoluciones que se dan, pienso en el ámbito jurisdiccional, uno de los retos importantes es que toda esa información, argumentación, pueda llegar de forma clara a las personas involucradas. Lo cual es muy difícil, porque es un lenguaje sumamente técnico que ha tomado siglos construir, y así pasa en todas las disciplinas, no solo en el derecho. En todas las disciplinas académicas, las más jóvenes tendrán 100 años, ¿verdad? O 200, las sociologías y la de psicología. O sea, es mucho trabajo de toda una comunidad gigantesca trabajando en el lenguaje, haciendo un lenguaje técnico y preciso para el estudio de los fenómenos que define de manera propia, y luego eso pasarlo al lenguaje, a la comprensión de todo el mundo, es un gran desafío. En la ciencia están haciendo desde hace un tiempo, intentando, estudiando cómo hacer la difusión, ¿verdad? La divulgación de la ciencia. En las humanidades todavía hay muchísimo que explorar al respecto, porque sí, o sea, una sentencia, puedes tener un doctorado en letras y no entenderlo. Claro. Entonces, por supuesto. Entonces, sí, no es cuestión de estudiar más, es una cuestión de ver que son lenguajes, construcciones técnicas altamente especializadas, y de alguna manera encontrar las partes nodulares de los conceptos y las estructuras argumentativas, las estructuras jurídicas, para poderlas comunicar de otra manera, que ya sabes que lo que es lo divulgado no es lo mismo que el lenguaje científico, ¿no? Claro. Cuando te explican que el universo, no es que tú entiendas realmente lo que te están diciendo como lo entiende un astrónomo, pero te estás formando una imagen de cosas muy complejas, del inicio del universo, del fin del universo, de la relación entre el polvo de estrellas y tú, y cosas así,
pues muy bonitas, pero te haces una imagen, y eso sería como la aspiración, yo creo, a entender cuáles son los conceptos básicos que antes nos enseñaban en las clases de derecho en secundaria, conceptos básicos, y luego la estructura de la argumentación, ¿no? Y la base de cuáles son tus derechos y los de los demás, para que entiendas si infringiste, si te tienen que compensar de alguna manera o qué es a lo que puedes aspirar. Incluso hay una línea muy interesante que habla justo como de estas sentencias transformarlas en fácil lectura, ¿no? Porque además, por ejemplo, cuando involucran personas con alguna discapacidad, o niños, niñas, cómo poderle explicar un lenguaje tan técnico, hacerle un resumen de un proceso en 2 hojas con un lenguaje que te permita un poco como, digamos, desapoderarte de lo que has aprendido y tener que bajarlo a una comprensión básica. Yo creo que hay modelos que podemos pensar, por ejemplo, cuando en la música se pasa una sinfonía a una partitura para puro piano, claro que estás simplificando un montón de sonidos, pero te queda la estructura, que no es lo mismo, es muy diferente, pero te queda. Entonces hay modelos de eso. Y sí es un problema del lenguaje, de cómo pasar de un lenguaje a otro, un contenido. Entonces, y también pues si quieren lo pensamos. Un reconocimiento también incluso de esas vulnerabilidades, ¿no? Porque bueno, las vulnerabilidades son múltiples y hay algo que se está ya poniendo en la universidad que es algo muy bueno, que es el diseño universal para el aprendizaje, que viene del diseño universal, que es no diseñar ni objetos, digamos, ni un lavabo de manos, ni una puerta para un usuario promedio, que es como se diseñaba antes del diseño universal. ¿Qué tal que esa puerta yo traigo cosas o traigo muletas y no puedo pasar? Sí, puedo traer niños o puedo traer bolsas de súper o muletas y no la puedo empujar. O yo soy muy chiquita y me da aquí el lavamanos, o me da aquí porque soy muy alta, ¿no? Entonces, es no diseñar para el usuario promedio, sino para todo posible usuario. Tomar en cuenta eso. Sí. Entonces, también cuando haces la traducción, podías pensar, no para el usuario promedio. Alguna vas a tener que llegar, algún compromiso vas a tener que llegar, pero cuando menos cuando lo concibes, dices, a ver, ¿qué tal si no oye? ¿O qué tal si el español no es su lengua? ¿O qué tal que lo consideras y haces lo mejor posible, pero no partes de hacer algo para un usuario promedio? Que aunque sean la mayoría, no lo son todos. Entonces, si quieres tratar de darle servicio a todos, tienes que pensar en el usuario, todo usuario posible. Es pura imaginación. Sí, en el derecho, en el mundo del derecho últimamente, y no tan últimamente, no es tan reciente, pero digamos unos buenos años para acá, existe la tendencia que dice Carla de el mandato en miras de los derechos de las infancias, de las adolescencias o de las personas que tengan algún problema, alguna condición de salud mental, que el lenguaje de las resoluciones judiciales sea entendible para ellos y ellas. Pero nos cuesta trabajo a los abogados hacer eso. Sí. Mucho trabajo, tanto que a veces hacemos cosas irrisorias. Aquí hace poco en un programa que tuvimos de Mundo Forense y hablábamos de la obra de Roberto Lara Chagoyán, que es un amigo que estudia argumentación jurídica, ya él es alguien muy respetado en ese ámbito, y él hizo análisis de los formalismos jurídicos y nos puso el ejemplo de una sentencia que dictó la Suprema hace unos años dedicada a un niño. Y para empezar, en la sentencia le pusieron un osito. A la sentencia le pusieron un osito, imagínate. O sea, al abogado que redactó la sentencia se le ocurrió que para hacerla amigable para el niño, pues había que ponerle un osito. Entonces ya te imaginarás el lenguaje con el que fue escrito. Sí, amiguito. Algo así, ¿no? Entonces, no, eso tampoco. Sí, pero bueno, es un intento, sí, simplifica, pero es igual cuando si quieres decir que el universo es como un huevo, que la célula es como un huevo, pues sí, no, ¿verdad? O sea, hay que
ver cómo hacer el modelo del modelo del modelo, hasta la cosa más simple, pero sin llegar a distorsionar todo. Claro. Y las buenas intenciones, pues de ellas está empedrado el infierno. Exactamente. O sea, hay que pensarlo y tomarlo en serio como un problema que no es fácil. No es fácil pasar de una sentencia a la Suprema Corte de Justicia a un texto que pueda entender un niño, pues sería un trabajo de equipo y no es algo inmediato que se lo pases a la inteligencia artificial y le digas, a ver, ahora hazmelo para niños. Al llegar el momento en que lo puede hacer la inteligencia artificial, si nosotros le damos algunas indicaciones, ¿verdad? Claro. Pero no lo hemos pensado lo suficiente, creo. Sí, no, yo creo que eso no es nada fácil. Pero bueno, fíjense ustedes que abrí el índice de este libro que me interesó. Bueno, todos me interesan, pero este que tenía yo aquí enfrente y que estábamos comentando, textos de oratoria forense de finales del siglo XIX, para los que nos dedicamos al derecho. Fíjense, está el capítulo 1 es Necesidad de la elocuencia en el foro, de Ignacio Manuel Altamira. Luego, el 2 es el delito de violación, apuntes, de Francisco Serralde. La unidad oratoria de Jacinto Pallares. Editorial Rapsodia, el periódico El Tiempo. Tesis sobre la elocuencia de Agustín Verdugo. El siguiente, un jurado interesante. Ojo que esto es de 1881 y es un autor que firmaba J.O. ¿Quién sabe quién sería? Defensa de Guillermo Carmichel por homicidio frustrado en la persona de E. Vizcaíno, de Agustín Verdugo. Elogio del discurso forense, Manuel de la Hoz. Entonces hemos aquí platicado en este foro, pero también en muchos, en el ámbito del derecho, sobre fallos históricos, porque tú sabes que el jurado existió en México en la época de Porfiriato, sobre todo, ¿no? Muy por encimita. Y después del Porfiriato, entonces la elocuencia y la oratoria en el abogado era muy importante, porque se trataba de convencer a un jurado no docto, ¿no? Que no sabía de derecho, que era integrado por personas comunes y corrientes, ¿no? Entonces es muy importante la estructura del discurso para poder convencer hasta de lo que no ocurrió, ¿no? Pues una de las teorías ahí de la retórica es que la base es que el rétor tiene que ser un hombre de bien. Para ser confiable, ¿no? Que su palabra sea confiable y escuchada. Sí, y escuchada. Entonces va junto con pues el prestigio de la persona, la institución a la que representa, aparte de lo que pueda decir, ¿no? Es en parte su discurso y en parte su persona. Entonces sí vale mucho la pena estudiar. Fíjate, me estaba acordando de una escritora muy importante para niños, que fue la primera editora de periódico que fue mujer, que ella era hija de estos abogados, que hicieron este compendio de las leyes, un compendio muy famoso de todas las leyes. Ahorita, ¿cómo se llama? ¿De qué época? Ellos son del Lerdo de Tejada y luego como que se tuvieron que ir al ostracismo en la época primero estábamos con la época de Reforma. Y ellos son como de la Reforma. De la Reforma y después vino ya el Porfiriato. El Porfiriato, bueno, esta muchacha, porque era una muchacha, ahorita no me acuerdo su nombre, que la estudiaba y fui a buscar sus obras para todos lados, pero ella, en esa época las mujeres pensaron que la ciencia a la que se podían dedicar era la botánica, porque las flores y todo eso. Entonces estudiaban mucho. Ella empezó traduciendo obras de botánica inglesas y así francesas, europeas, y luego empezó a ser ella escritora para niños y maestra de inglés en la Normal y cosas así. Una escritora muy muy importante que ahorita estamos rescatando, que ahorita se me olvida su nombre, pero que era hija de estos Manuel Doblado, y otro que hicieron un compendio gigante de las leyes del derecho mexicano y sus fuentes españolas. La gente que se dedica a la palabra tiene afinidades y somos muchos. Sí, entonces, somos muchos. Deberíamos juntarnos más, claro. Porque claro, la ciencia se construye con la especialidad, desde luego, pero a la hora que queremos llegar a la sociedad vamos a tener que hacer alianzas para poder llegar a
que nuestro conocimiento, es muy importante que las disciplinas se desarrollen, es importante, sí. Pero para que fortalezcan instituciones, para que fortalezcan comunidades, para que fortalezcan personas, tenemos que hacer un trabajo conjunto de divulgación, de difusión, es importante. Querida Lilian, ya se nos está acabando el tiempo de este programa, que siempre pasa rapidísimo y ha sido verdaderamente pues muy aleccionador, delicioso escuchar. Para mí hace un gusto estar con ustedes y pensar que los vamos a ver en Filológicas. Sí, vamos a hacerlo. Así va a ser. Oye, ¿algún mensaje con el que quieras cerrar este programa? Es un mensaje dirigido al alumnado. Sí. Bueno, yo quiero que sepan de una persona que lleva, como les dije, 43 años en la universidad, trabajando, antes como ayudante de maestro y antes como hija de una señora que estaba haciendo su tesis en la Facultad de Química y en la prepa. ¿En serio? Sí, o sea, de mucho tiempo en la universidad y bueno, mucho tiempo sobre la tierra, que estamos muy orgullosos de ustedes. Nosotros sabemos que los estudiantes universitarios son orgullo legítimo para los universitarios viejos y creo que para todo el país. Estamos muy, muy orgullosos de ustedes. Sigan estudiando, por favor, muchachas, muchachos. Es su época, es la época que tienen en la vida para dedicarle muchas horas a desarrollar su inteligencia, su imaginación, su sensibilidad social. Síganlo haciendo, aprovechen todo lo que les da la universidad de ventanas hacia el arte, el deporte, las lenguas. Mañana que es Día de los Niños y los Jóvenes, pues muchas felicidades y pues sepan que de verdad, o sea, trabajamos todos los días para ustedes y que estamos orgullosos de lo que están haciendo ustedes. Eso sería mi mensaje. Gracias, querida Liliana. Nosotros también estamos muy orgullosas de lo que hace el Instituto de Investigaciones Filológicas y más orgullosa de que tú seas quien está dirigiéndolo actualmente y que podamos tener esta interacción y que nos enteremos, porque luego las entidades académicas no nos damos cuenta de lo que están haciendo las otras entidades académicas y lo mucho que podríamos construir juntos. Entonces, pues estamos engalanadas de haber recibido a la doctora Lilian Álvarez. Les agradecemos muchísimo el haber prestado su atención. Los invitamos a que nos escuchen y nos vean el siguiente miércoles a las 11 de la mañana en otro programa de Mundo Forense. Hasta luego. Muchas gracias, Carla.